Mucha paz de Cristo, mis amados hermanos. Damos gracias a Dios por esta oportunidad más que el Señor nos permite de poder comunicar la palabra de Dios. Y el día de hoy, como lo habíamos dicho, vamos a abordar un tema acerca de los siete libros llamados apócrifos o deuterocanónicos. La pregunta es, ¿son añadidos o fueron quitados? Es muy importante que consideremos esto. Apócrifos se define como de origen dudoso, según el diccionario, falso o espurio. Apócrifos también son llamados como deuterocanónicos, que significa segundo canon o añadidos al canon, en una segunda ocasión o segunda adición al canon, es lo que vendría siendo la palabra deuterocanónicos. Bien, vamos a comenzar a cuestionar, a investigar acerca de estos libros, ya sea que se llamen apócrifos o deuterocanónicos, la validez de estos libros, el hecho de que hayan sido añadidos al canon por la Iglesia Popular Romana. Estos libros fueron añadidos en el Concilio de Trento oficialmente por la Iglesia Popular Romana por 53 prelados. No se espante con la palabra prelados. Le voy a leer qué significa prelados, cuál es el significado de esta palabra. Prelados, según el diccionario, quiere decir sacerdote que tiene algún cargo o dignidad superior dentro de la Iglesia Católica. Un obispo o un arzobispo son prelados. Bien, el 8 de abril de 1546 se puede decir, no fue en el principio de la Iglesia cuando se añadieron oficialmente estos libros, 7 libros llamados apócrifos. Y la fecha nos dice mucho. Lo vamos a tomar como un primer punto de por qué no son válidos estos libros. ¿Por qué? Porque se añadieron en una fecha prácticamente reciente. Hay un libro que usan los feligreses o seguidores de la Iglesia Popular Romana que se llama Diálogo con los Protestantes. Y en ese libro citan por fecha de fundación las diferentes denominaciones o agrupaciones religiosas que se han fundado en diferentes años. Y bueno, es importante para ellos citar la fecha porque si es una fecha en siglos pasados y que no se remonta al origen de la iglesia cuando el Señor Jesús fundó su iglesia, en aquel pasaje en el cual dijo, sobre esta piedra edificaré mi iglesia y las puertas del infierno no prevalecerán contra ella. Entonces, si hay un dato histórico de todas aquellas religiones, denominaciones o organizaciones religiosas que se han fundado a través de los siglos o en diferentes siglos recientes, bueno, ellos toman como base que no pueden ser la iglesia del Señor, y en eso estamos de acuerdo, ¿sí? Porque se han fundado en siglos recientes. Pero esa misma ideología o ese mismo principio quiero que aplicar yo. Quiero que entiendan también que si esta enseñanza o la admisión de estos libros apócrifos no se remonta al principio de la iglesia, entonces tenemos todo el derecho de ponerlo en dudosa procedencia. Tenemos todo el derecho de la duda, puesto que estos libros
no fueron añadidos en el principio de la iglesia, sino en el año 1546. Y fueron añadidos bajo anatema para aquellos que se rehusaran a aceptar los libros o estos 7 libros apócrifos. ¿Qué quiere decir bajo anatema? Es decir, anatema quiere decir maldición. Sería anatema y estaría bajo de maldición todos aquellos que no aceptaran estos 7 libros como parte del canon o como parte de la inspiración de Dios. Por cierto, no han quitado esa sentencia de anatema. Esa sentencia de anatema sigue vigente. Por eso se nos acusa a nosotros que usamos una Biblia que no tiene esos 7 libros apócrifos. Se nos acusa de haber mutilado la Biblia. Se nos acusa de haberle quitado a la Biblia y de tener una Biblia a medias o incompleta. Pero vamos a ver a razón de la historia, a razón de la Biblia y a razón de los mismos libros apócrifos, si es válido la adición de estos 7 libros. Por cierto, esos 7 libros son Tobías, Judith, Eclesiástico, Sabiduría, Baruch, primero y segundo libro de Macabeos y las adiciones de Daniel y el libro de Esther. Bien, estos libros apócrifos se incorporaron en la versión llamada Septuaginta para beneficio de los judíos que vivían en Alejandría, que habían olvidado su idioma nacional. Y bueno, se hizo esta traducción del hebreo al griego, y en esa traducción del Antiguo Testamento se incorporaron esos 7 libros por órdenes de Ptolomeo Filadelfio, que vivió o que fue esto más o menos en el año 280-245 antes de Cristo. Bien, entonces esa es una primera razón por la cual estos libros no tienen una validez. ¿Por qué? Porque fueron declarados oficialmente como parte del canon de la Biblia prácticamente en siglos recientes, en el 1546, en el Concilio de Trento. Segunda razón, estos libros nunca fueron escritos en hebreo, sino en griego, y se escribieron 4 siglos, no más de 4 siglos antes de Cristo. Es decir, el más antiguo en el siglo IV, de ahí el siglo III, el siglo II, el siglo I antes de Cristo. Entonces, esa es una razón más por la cual esta adición de estos libros no es válida o no es aceptable, porque nunca fueron escritos en el idioma original de los hebreos, es decir, en hebreo, sino que se escribieron en griego en los últimos 4 siglos antes de Cristo. Bien, vamos a analizar una tercera razón muy importante. Los judíos rechazaron los libros apócrifos hasta el día de hoy. Y esto es una razón muy importante. ¿Por qué? Porque los judíos son los autores de la Biblia. Entonces ellos tienen la última palabra en aprobar o desaprobar los libros que son incluidos como parte del Antiguo Testamento. Vamos a ver algunas citas importantes. Romanos capítulo 3. Romanos capítulo 3, leemos en el versículo 1 y 2.
¿Qué pues tiene más el judío? ¿O qué aprovecha la circuncisión? Mucho en todas maneras. Lo primero, ciertamente, que la palabra de Dios les ha sido confiada. ¿Escuchó usted bien? La palabra de Dios les ha sido confiada. Eso es una razón muy importante. La palabra de Dios les ha sido confiada al pueblo de Israel o a los judíos. Seguimos viendo algunas razones importantes, o esta razón importante. Romanos capítulo 9, versículo 4 y 5. Dice: en el nombre del Señor Jesús, que son israelitas, de los cuales es la adopción y la gloria y el pacto y la data de la ley. O en otra versión dice la promulgación de la ley y el culto y las promesas. ¿De quién es la promulgación de la ley? De los israelitas. Y el versículo 5 dice: cuyos son los padres y de los cuales es Cristo según la carne, el cual es Dios sobre todas las cosas, bendito por los siglos. Amén. De ellos es entonces la promulgación de la ley. Es importante entonces considerar lo que el pueblo de Israel tiene como libros inspirados. Y en este caso, los judíos solamente tienen como libros inspirados los 39 libros que conocemos en el Antiguo Testamento, de Génesis a Malaquías. Bien, seguimos considerando algunas razones muy importantes en relación a esto. Los judíos, de ellos viene la promulgación de la ley, a ellos les fue confiada. Isaías capítulo 2, libro del profeta Isaías capítulo 2. Vamos al capítulo 2 en el nombre del Señor Jesús. Dice ahí la palabra de Dios en el versículo 3. Y vendrán muchos pueblos y dirán: venid y subamos al monte del Señor, a la casa del Dios de Jacob, y nos enseñará en sus caminos y caminaremos por sus sendas, porque de Sión saldrá la ley y de Jerusalén. ¿Qué saldrá de Jerusalén? De Jerusalén saldrá la palabra del Señor. Es muy importante considerar esto, que de Jerusalén había de salir la palabra del Señor. Entonces es muy importante considerar cuántos libros son los que acepta el pueblo de Israel. Además, el Señor dijo a aquella mujer samaritana que la salvación viene de los judíos, y no por la persona en sí de los judíos, sino porque de ellos parte la palabra. No solamente el Antiguo Testamento, sino el Nuevo Testamento. El mismo Señor Jesús, en cuanto a la carne, fue judío. Por eso está escrito en Romanos 9:5, cuyos son los padres, de los cuales es Cristo según la carne. Cristo según la carne es del pueblo de Israel, es del pueblo judío. Los apóstoles también son del pueblo judío. Entonces, tanto el Nuevo Testamento como el Antiguo Testamento fueron escritos por este pueblo, el pueblo judío o el pueblo de Israel. Juan capítulo 4 dice en el versículo 22, vosotros adoráis lo que no sabéis, nosotros adoramos lo que sabemos, porque la salvación viene ¿de quién? La salvación viene de los judíos. Bien, entonces es importante, esa es una razón muy, muy importante, cuántos son los libros que acepta el pueblo de Israel. Los judíos entonces rechazan los libros deuterocanónicos o los libros apócrifos y solamente aceptan los mismos que tenemos nosotros
en el Antiguo Testamento. Bendito el nombre del Señor Jesús. Ahora, una cuarta razón por la cual no pueden ser aceptados estos libros apócrifos es porque los libros apócrifos nunca son citados en el Nuevo Testamento. En el Nuevo Testamento hay muchas referencias a los libros del Antiguo Testamento, pero nunca se hace referencia a ninguna de las citas o a ninguno de los libros apócrifos. Bien, una quinta razón sería un historiador muy reconocido en la historia por haber sido contemporáneo de los apóstoles, Flavio Josefo, historiador judío. Él cita y reconoce que solamente son 39 libros en el Antiguo Testamento, que en realidad corresponden a 24 libros del judaísmo llamado Tanaj. Bien, tengo aquí unas notas importantes. Quiero explicar eso porque solamente se hace alusión. Si usted va a un diccionario y le pone ahí cuántos libros acepta el judaísmo, pues le va a decir que acepta 24. Entonces es importante entender lo siguiente. Leo la siguiente nota. Dice, el Antiguo Testamento se compone de los mismos libros, o el Antiguo Testamento es una cita inclusive católica que dice, el Antiguo Testamento de protestantes se compone de los mismos libros que la Biblia hebrea, pero con un orden y una división de los libros diferente. Los protestantes numeran los libros del Antiguo Testamento como 39, mientras que la numeración del judaísmo de los mismos libros es 24. Esto se debe a que el judaísmo considera a Samuel, Reyes y Crónicas formando un libro cada uno. El grupo de los 12 profetas menores es en un solo libro. Y también considera a Esdras y Nehemías como un solo libro. Bien, esta es la razón por la cual el Tanaj o el Antiguo Testamento del pueblo de Israel es reconocido por solamente 24 libros, no que en realidad sean 39 menos 15, no, sino que en realidad son los 39 que nosotros tenemos, pero en una división diferente. Repito, se debe a que el judaísmo considera a Samuel, Reyes y Crónicas formando un libro cada uno. Es decir, no hay primer libro de Samuel, no hay primero y segundo libro de Reyes, no hay primero y segundo libro de Crónicas. Y además el grupo de los 12 profetas menores es un solo libro. Es decir, desde Oseas, Joel, Abdías, Jonás, Miqueas, Nahum, Habacuc, Sofonías, Ageo, Zacarías y Malaquías vienen formando un solo libro, pero allí están todos y cada uno de los profetas menores. Y también considera a Esdras y a Nehemías como un solo libro. Bien, es muy importante entonces considerar que el pueblo judío, el pueblo de Israel, solamente considera los mismos libros que nosotros consideramos. Ahora, hay una nota, decíamos que otra razón más es porque Flavio Josefo, historiador judío, cita lo siguiente. Nada puede existir con más certidumbre en cuanto a los escritos autorizados entre nosotros.
Ellos no pueden estar sujetos a contradicción alguna, debido al hecho de que solo fueron aprobados aquellos que han sido escritos por los profetas desde siglos, según la pura verdad, por la inspiración del Espíritu Santo. Y cita Génesis, Éxodo, Levítico, Números, Deuteronomio, Josué, Jueces, Ruth, primero y segundo de Samuel, primero y segundo de Reyes, primero y segundo de Crónicas, Esdras, Nehemías, Esther, Job, Salmos, Proverbios, Eclesiastés, el Cantar de los Cantares, Isaías, Jeremías, Lamentaciones, Ezequiel, Daniel, Oseas, Joel, Amós, Abdías, Jonás, Miqueas, Nahum, Habacuc, Sofonías, Ageo, Zacarías y Malaquías. En ese orden lo cita el historiador Flavio Josefo. También dice, ha sido escrito lo que sucedió desde Artajerjes hasta nuestros días, pero en vista de que no existió, como no existía antes la cadena de los profetas, no se dio a aquellos libros la misma autoridad como los primeros, los cuales he mencionado, dice Flavio Josefo en sus escritos, y por los cuales nadie tendrá la osadía de quitar, añadir ni cambiar una sola palabra. Bien, ahí está entonces declaraciones en la historia acerca de los escritos de Flavio Josefo. Ahora, una sexta razón sería el concilio de la Odisea en el año aproximado del 372 nos da un catálogo de los libros sagrados, excluyendo los libros apócrifos. Y cita de un escritor de ese tiempo, Rufino, dice, es de saberse que existen aún otros libros que nuestros mayores jamás llamaron canónicos, pero solamente eclesiásticos, y aquí cita los apócrifos, que son los libros de Judí, de Tobías, de la sabiduría, del eclesiástico, de los macabeos, y dice, no son canónicos. Eso, los primeros concilios que hubo en la iglesia excluyeron los libros apócrifos del canon sagrado. Y como lo dije al principio, fue apenas el 8 de abril de 1546 que oficialmente en el Concilio de Trento fueron reconocidos como parte del canon o de inspiración divina según la Iglesia Popular Romana. Bien, además, continuando con el reconocimiento o el no reconocimiento de los libros apócrifos en los primeros siglos, Jerónimo, autor de la Biblia que se conoce como Vulgata Latina, que fue la primera traducción que se hizo a un lenguaje que no fuera el original, que no fuera el hebreo o el griego. Este autor Jerónimo cita lo siguiente. Cita claramente que los libros, y hace la cita de los libros, Judí, Tobías, Sabiduría, Eclesiástico, los Macabeos, dice, no son canónicos. Repito, aunque Jerónimo fue forzado o obligado a incluirlos en su Vulgata Latina, sin embargo, él no estuvo de acuerdo en considerarlos parte del canon o como inspiración divina, sino que él dejó sentado en sus declaraciones que esos libros no son canónicos. Bien. Tenemos aquí una gráfica del tiempo en que estos libros apócrifos se escribieron. Tenemos, por ejemplo, el libro de Judith, que se escribió aproximadamente 200 años antes de Cristo.
El libro de Tobías se escribió entre 400 a 100 años antes de Cristo. El libro de Eclesiástico se escribió 190 años antes de Cristo. El libro de Baruch se escribió 300 años antes de Cristo. El libro de la sabiduría se escribió de entre los 80 a 50 años antes de Cristo. Y el libro de los Macabeos, primero y segundo libro de Macabeos, se escribieron entre el año 150 y el año 63 antes de Cristo. Es importante citar esta gráfica o este tiempo en que se escribieron los libros apócrifos. ¿Por qué? Porque de Malaquías a Cristo fueron prácticamente 400 años. Según la cronología bíblica, el último libro de los profetas de Malaquías se escribió el año 397 antes de Cristo. Y si usted recorre finalmente esos 397 años antes de Cristo, bueno, algunos historiadores los han redondeado a 400 años. Ahora, quiero que consideremos por qué cito esto. Porque en Amós capítulo 8 hay una profecía acerca de que en ese tiempo iba a venir un tiempo en que no iba a haber palabra de los profetas. Vamos ahí a Amós capítulo 8. Amós capítulo 8 dice en el nombre del Señor Jesús, versículo 11 y 12. Y aquí vienen días, dice el Señor Dios, en los cuales enviaré hambre a la tierra, no hambre de pan ni de sed de agua, sino de oír palabra del Señor. E irán errantes de mar a mar, desde el norte hasta el oriente, discurrirán buscando palabra del Señor y no la hallarán. Esto se cumple precisamente en esos 400 años desde Malaquías a Cristo. Alguien ha querido interpretar que esto se refiere al tiempo final, pero en realidad no cuadra con las profecías. Por citar una de ellas, la Biblia dice, y es más, el Señor Jesús dijo en esa profecía en Mateo 24, que sería predicado el evangelio del reino en todo el mundo y entonces vendría el fin. Y en esa profecía de Mateo 24, versículo 14, nos dice claramente que el evangelio se iba a estar predicando hasta el fin. Es más, sería una señal de que se predicara el evangelio por todas partes, por testimonio a todas las gentes o a todas las naciones, y entonces sería esa una señal para que viniera el fin. Puedo citar otra profecía, por ejemplo, Apocalipsis capítulo 11, cuando habla de los dos testigos que profetizarán. Aunque ya hemos visto ese tema, no se refiere a dos personajes literalmente, pero una de las cosas que caracteriza a estos dos testigos es que profetizarían, según dice Apocalipsis 11:3, y daré a mis dos testigos y ellos profetizarán por 1260 días, es decir, hablarían la palabra de Dios, aunque vestidos de sacos, es decir, en aflicción, en tribulación. Y ese tiempo de 1260 días es la última parte de las 70 semanas en las cuales finaliza y se cumplen muchas cosas que están escritas. Repito, entonces, según la profecía, esto de que habría escasez de la palabra de Dios, habría hambre, no de pan, no de sed, no de agua, sino de oír palabra del Señor, se cumple o se cumplió ya en esos 400 años que fueron de Malaquías al Señor Jesús. Bien, ahora,
Consideremos también Amós capítulo 3, volviendo al profeta Amós, libro del profeta Amós capítulo 3, versículo 7, ahí hay una declaración muy importante que dice: porque no hará nada el Señor Dios sin que revele su secreto a sus siervos los profetas. Si no haría nada el Señor de que se pudiera salir un libro más, ya sea de Macabeos o de Judí o de Tobía o de estos libros llamados apócrifos, aquí dice el texto claramente que el Señor no lo haría, no haría nada el Señor sin revelación a través de sus profetas. Y en ese tiempo no hubo profetas. Bien, ahora consideremos algo más. Allí en Malaquías capítulo 4, el último libro y el último profeta también del Antiguo Testamento, Malaquías capítulo 4, versículo 5, dice en forma profética y como un anuncio de lo que iba a pasar: he aquí yo envío a Elías el profeta antes que venga el día del Señor grande y terrible. De aquí está dando un anuncio profético de que el siguiente profeta sería quien es llamado aquí en la profecía Elías. ¿Y quién fue ese Elías? Bueno, leemos en Mateo capítulo 11. Mateo capítulo 11. Vamos ahí a Mateo capítulo 11. Dice la escritura en el versículo 7. E idos ellos, comenzó Jesús a decir de Juan a las gentes, es decir, de Juan el Bautista: ¿qué salisteis a ver al desierto? ¿Una caña que es meneada del viento? ¿Mas qué salisteis a ver? ¿Un hombre cubierto de delicados vestidos? He aquí los que traen vestidos delicados en las casas de los reyes están. ¿Mas qué salisteis a ver? ¿Un profeta? También os digo, y más que profeta, porque este es de quien está escrito: aquí yo envío mi mensajero delante de tu faz, que aparejará tu camino delante de ti. De cierto os digo que no se levantó entre los que nacen de mujeres otro mayor que Juan el Bautista, mas el que es muy más pequeño en el reino de los cielos, mayor es que él. Desde los días de Juan el Bautista hasta ahora, el reino de los cielos se hace fuerza y los valientes lo arrebatan, porque todos los profetas y la ley hasta Juan profetizaron, refiriéndose a Juan el Bautista. Y si quieren recibir, y si queréis recibir, él es el que Elías que había de venir. El que tiene oídos para oír, oiga. Él es el Elías que había de venir. Todos los profetas y la ley hasta Juan profetizaron. Ahí está el siguiente que había de venir, precisamente era el Elías, en este caso Juan el Bautista. Capítulo 17 de ahí mismo de Mateo, confirmando esto mismo, dice en el versículo 10. Entonces sus discípulos le preguntaron diciendo: ¿por qué dicen pues los escribas que es menester que Elías venga primero? Y respondiendo Jesús les dijo: a la verdad Elías vendrá primero y restituirá todas las cosas. Mas os digo que ya vino Elías y no le conocieron, antes hicieron en él todo lo que quisieron. Así también el Hijo del Hombre padecerá de ellos. Los discípulos entonces entendieron que les hablaba de Juan el Bautista. Ahí está entonces como de Malaquías a Juan el Bautista hubo un tiempo en que no hubo profetas, inclusive ahí es donde aplica la profecía que habría hambre y no de pan, sed y no de agua, sino de oír palabra del Señor, porque no hubo profetas en ese tiempo. Y ese es un argumento importante que en el tiempo en que esos libros se escribieron, que ya cité
este tiempo en el siglo cuarto, tercero, el siglo segundo o el primer siglo antes de Cristo, en ese tiempo no hubo profetas. Y entonces Dios no iba a declarar nada si no había profetas. Bien, ahora vamos a entrar a ver un aspecto muy importante. Los libros apócrifos contienen enseñanzas falsas y contradicciones graves. Y vamos a ver algunas de ellas. Por ejemplo, ahora voy a cambiar de Biblia y voy a ir a abrir, aquí tengo una Biblia que es la Biblia Católica Latinoamérica. Voy a usar esta Biblia porque vamos a ver algunas enseñanzas erróneas que no van de acuerdo a la palabra de Dios. Por ejemplo, estos libros apócrifos apoyan el sacrificio o la oración por los muertos. Vamos a ver ahí entonces en el segundo libro de Macabeos, capítulo 12 del segundo libro de Macabeos, versículo 39. Voy a leer en el nombre del Señor Jesús. Dice: al día siguiente no se podía esperar más para levantar los cadáveres de los que habían caído en el combate, y los hombres de Judas fueron a sepultarlos con sus parientes en las tumbas de sus padres, y se encontraron con que bajo las túnicas de cada muerto había idolitos de Yamnia o de Jabnia, lo que está prohibido a los judíos por la ley. Todos pues comprendieron que este era el motivo por que esos hombres habían sucumbido o habían muerto. Entonces bendijeron el comportamiento del Señor juez justo, que saca a la luz las cosas ocultas, y le pidieron, oiga bien, y le pidieron que el pecado cometido fuera completamente borrado. ¿El pecado cometido de quién? De aquellos hombres judíos que murieron con esos ídolos. Pidieron, es decir, hicieron una oración a Dios para que el pecado que ellos habían cometido fuera borrado. Esto no le recuerda algunas oraciones a las cuales se está acostumbrado en el ambiente tradicional de la Iglesia Popular Romana. Pidieron que el pecado cometido fuera completamente borrado. El heroico Judas animó a la asamblea a que se abstuviera de cualquier pecado, pues acababan de ver con sus propios ojos lo que había ocurrido a sus compañeros caídos a causa de sus pecados. Luego efectuó una colecta que le permitió mandar a Jerusalén unas 2,000 monedas de plata para que se ofreciese allí un sacrificio por el pecado. Era un gesto muy bello y muy noble, y motivado por el convencimiento de la resurrección, porque si no hubiera creído que los que habían caído resucitarían, habría sido inútil y ridículo orar por los muertos. Óigalo bien, oraron entonces por los muertos para que les fueran perdonados sus pecados. Pero él presumía, sigue diciendo aquí la lectura, versículo 45, pero él presumía que una hermosa recompensa espera a los creyentes que se acuestan en la muerte. De ahí que su inquietud fuera santa y de acuerdo con la fe. Mandó pues ofrecer ese sacrificio de expiación. ¿Por quién? Por los muertos, para que quedaran libres de sus pecados. ¿No recuerda algunas misas que se pagan precisamente para que los muertos queden libres de sus pecados o sean sacados del purgatorio para ser llevados a la gloria? Bueno, esta doctrina está aquí en el segundo libro de Macabeos, repito, del capítulo 12, versículo 39 al 45.
mandó ofrecer sacrificio de expiación por los muertos para que quedaran libres de sus pecados. Entonces vemos, sin embargo, nosotros que conocemos la Escritura, Hebreos 9:27 dice que está establecido a los hombres que mueran una vez y después el juicio. Ya no hay rezos que valgan. Pues mire lo que dice Eclesiastés capítulo 9. Dice aquí la Escritura, volviendo al canon sagrado del Antiguo Testamento, Eclesiastés capítulo 9, versículo 4. Aún hay esperanza para todo aquel que está entre ¿quién? Entre los vivos, porque mejor es perro vivo que león muerto. Porque los que viven saben que han de morir, mas los muertos nada saben, ni tienen más paga porque su memoria es puesta en olvido. También su amor y su odio y su envidia feneció ya, ni tienen ya más parte, óigalo bien, ya los que murieron ya no tienen más parte en el siglo, en todo lo que se hace debajo del sol. Ya no tienen más parte. Además, el versículo 4 dice que la esperanza es para aquel que todavía está entre los vivos. Sería un tanto injusto que si yo tengo familia de dinero, me asegurara mi salvación, ellos pagando por misas para que yo sea llevado a la gloria. ¿Qué diríamos de aquellos que no tienen la solvencia económica ni los medios de poder pagar esos sacrificios o esas misas para ayudar a sus muertos o a sus familiares a ir al cielo? Sería un tanto injusto que por no tener dinero no tuviesen esa oportunidad. Además, el Salmo 106, mire lo que cita en el versículo 28, Salmo 106, versículo 28. Allegáronse a sí mismo a Baal peor y comieron los sacrificios de los muertos. Prácticas, esos alimentos, claro, eran expiaciones o eran lo que se sacrificaba para los muertos. Finalmente, sus sacerdotes, los que de Baal, comían de esos sacrificios de los muertos. Es una práctica pagana. Ahora, vamos a considerar otra contradicción o otra doctrina. El escritor de Macabeos declara él mismo que su libro no es inspirado por Dios. Vamos a verlo. Vuelvo otra vez a la Biblia versión católica Latinoamérica, que tiene estos libros apócrifos. He dicho, el escritor de Macabeos declara que su escrito no es inspiración de Dios. Y vamos a verlo ahí en el segundo libro de Macabeos, capítulo 15, versículo 37. Mire lo que dice. Así fue como sucedieron los acontecimientos relativos a Nicanor. Cómo a partir de entonces la ciudad ha permanecido en manos de los hebreos. Yo suspenderé aquí mi relato. Óigalo bien cómo se apropia de este relato. Yo suspenderé aquí mi relato. Sí, la composición ha sido buena y acertada. Eso era lo que quería él. Si ha sido pobre y mediocre, era todo lo que pude hacer. Note usted cómo él está hablando de que era su composición de él. Si ha sido pobre y mediocre, era todo lo que pude hacer. Él está dando a entender claramente que este relato era de él, lo que él podía hacer. Bien, entonces ahí está este punto, que por cierto es la conclusión del relato de los Macabeos, y dice, aquí pongo punto final.
Sin embargo, nosotros encontramos en la Biblia, 2 Timoteo 3:16, que toda escritura es inspirada de Dios y es útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia. Además, segunda de Pedro, capítulo 1, versículo 21, dice que la profecía no fue traída en los tiempos pasados por voluntad humana, sino que los hombres de Dios hablaron siendo inspirados del Espíritu Santo. Hay otra doctrina en estos libros apócrifos, el perdón de los pecados por las limosnas. Sí, escuchó esto bien. Está sustentada en estas enseñanzas de los libros apócrifos. El perdón de los pecados por medio de las limosnas. Y cito Tobías capítulo 4, versículo 10. Porque la limosna libra de la muerte e impide que uno caiga en las tinieblas. La limosna es una ofrenda de gran valor para todos los que la hacen bajo la mirada del Altísimo. El capítulo 12 también de ahí mismo de Tobías lo vuelve a remarcar, esa enseñanza de error de que por medio de las limosnas se alcance el perdón de los pecados y la salvación. Tobías capítulo 12, versículo 9, dice: la limosna libra de la muerte, purifica de cualquier pecado. Los que dan limosna tendrán larga vida. Los que cometen el pecado y la maldad atentan contra su vida. Ahí está diciendo esta enseñanza de este libro de Tobías: la limosna libra de la muerte, purifica de cualquier pecado. Los que dan limosna tendrán larga vida. Sin embargo, la Biblia dice en Hebreos, tome nota, Hebreos 9:22, dice que sin derramamiento de sangre no hay remisión de pecados, no hay perdón de pecados. Además, el Señor Jesús habló de las limosnas como una justicia propia y que, por cierto, no debemos de anunciarla. Leo ahí en Mateo capítulo 6, Mateo 6, versículo 1. Mirad que no hagáis vuestras justicias delante de los hombres para ser vistos de ellos. De otra manera, no tendréis merced de vuestro Padre que está en los cielos. Cuando pues haces limosna, no hagas tocar trompeta delante de ti como hacen los hipócritas en las sinagogas y en las plazas para ser estimados de los hombres. De cierto os digo que ya tienen su recompensa. Esto es lo que el Señor habló. El Señor Jesús habló acerca de la limosna. No hagáis vuestras justicias delante de los hombres. Isaías 64 dice en su versículo 6, si bien todos nosotros somos como suciedad y todas nuestras justicias, incluyendo limosnas, son como trapo de inmundicia. Es decir, no nos podemos justificar por limosnas o por obras que hagamos. No. Por eso el profeta Daniel también expresó algo muy importante en Daniel capítulo 9, versículo 19. Oye, oh Señor, perdona, presta oído, Señor, y haz. No pongas dilación por amor de ti mismo, Dios mío, porque tu nombre es llamado sobre tu ciudad y sobre tu pueblo. Vuelvo ahí a 9, versículo 19. Tu nombre es llamado, oh Señor, perdona, presta oído. Voy a leer el 18. El 18 más bien es donde quería enfatizar. Dice, inclina, oh Dios mío, tu oído y oye, abre tus ojos y mira nuestros asolamientos y la ciudad sobre la cual es llamada tu nombre, porque no derramamos nuestros ruegos ante tu acatamiento o ante tu presencia,
confiando en nuestra justicia, sino en tus muchas misericordias o miseraciones, dice la versión antigua. No confiamos, no podemos confiar en justicias de que yo doy limosnas, sino confiamos más bien en sus muchas misericordias, porque está escrito que la salvación no es por obras para que nadie se gloríe, sino por gracia. Y gracia es un don no merecido. Ahora, continuamos viendo otras contradicciones. Vamos a ver una contradicción que dice, enseñan que los muertos pueden interceder por los vivos. ¿Sí? ¿Lo escuchó bien? Los muertos pueden interceder por los vivos. Y por eso la creencia, con base en esas doctrinas de los libros apócrifos, de pedirle a los que ya murieron que nos cuiden, que vean sobre nosotros como un ángel que está para interceder por nosotros. Bien, vamos ahí a segundo libro de Macabeos, capítulo 15. Nuevamente, segundo libro de Macabeos, capítulo 15. Versículo 12 al 16, dice, esto fue lo que había visto el sumo sacerdote Onías, que había sido un hombre recto, humilde y delicado en sus modales, distinguido en su lenguaje y dedicado a practicar la virtud desde su infancia. Ese Onías, pues, oraba con las manos alzadas al cielo por todo el pueblo judío. Luego había aparecido en la misma actitud un hombre que se distinguía por sus cabellos blancos y por su dignidad, revestido de una majestuosidad portentosa y prodigiosa. Onías tomó luego la palabra y dijo, este hombre preocupado de sus hermanos es Jeremías, el profeta de Dios. Claro que para ese tiempo el profeta Jeremías ya había muerto, pues ya hemos dicho que Macabeos fue escrita mucho después. Bien, está diciendo este libro de Macabeos que era Jeremías, el profeta de Dios. Él reza, dice aquí la versión, él reza, o sea, Jeremías ya muerto, él reza mucho por el pueblo y por la ciudad santa. Alguien que ya murió rezando por el pueblo, rezando por los vivos, intercediendo por los vivos, es una doctrina que no concuerda con las escrituras, ya que mire lo que dice Deuteronomio capítulo 18, quinto libro de la Biblia, capítulo 18 de Deuteronomio, nos dice en el versículo 11, Deuteronomio 18, versículo 11, que no se ha hallado en ti ni fraguador de encantamientos, ni quien pregunte a pitón, ni mágico, ni quien pregunte o le pida a los muertos. Algo que Dios reprueba y que no concuerda con lo que dice Macabeos 15, versículo 12 al 16, donde ya leímos otra escritura de Isaías capítulo 8. Pudiéramos ahondar más en el tema, pero el tiempo, no quiero ir más allá del tiempo, no quiero alcanzarlos mucho. Isaías capítulo 8, versículo 19. Y si os dijeren, preguntad a los pitones y a los adivinos que susurran hablando, responded, ¿no consultará el pueblo a su Dios? ¿Apelará por los vivos a los muertos? Es decir, ¿le pedirá a los muertos por los vivos? Es algo que Dios aquí está reprobando, porque dice, no consultará el pueblo a su Dios. Si tiene a su Dios, ¿por qué apelará por los vivos a los muertos? Entonces, vea usted que esas doctrinas no concuerdan con los libros inspirados de Dios, los libros del Antiguo Testamento. Bien,
Apoyan además estos libros apócrifos la práctica de los curanderos. Vamos a ver por qué. Mire, volviendo a la Biblia católica, vamos ahí a ver el libro de Tobías. Tobías, capítulo 6. Capítulo 6 de Tobías, versículo 4, dice ahí este libro: pero el ángel le dijo, péscalo, no lo dejes escapar. El joven agarró el pez y lo lanzó a la orilla. El ángel le dijo, ábrelo, sácale la hiel, el corazón y el hígado y ponlos aparte antes de tirar las tripas, pues en realidad son remedios muy útiles. ¿Escuchó bien lo que acabo de leer? Remedios muy útiles. Entonces sigue diciendo el versículo 7. Entonces el joven preguntó al ángel, hermano Azarías, ¿para qué sirven como remedio el corazón, la hiel y el hígado del pescado? Respondió, el corazón y el hígado del pescado se queman delante de un hombre o de una mujer atormentada por un demonio o un mal espíritu, y cualquier mal desaparece completamente sin dejar huella. La hiel sirve para curar los ojos cuando hay manchas en ellos. Basta con soplarla sobre las manchas para que desaparezcan. Puede leer usted estas cosas tan que no concuerdan con la escritura. Por ejemplo, ahí mismo, Tobías 8, versículo 2, Tobías se acordó de los consejos de Rafael, del supuesto ángel, tomó su bolso, sacó de él el corazón y el hígado del pescado y los puso sobre las brasas del pebetero. El demonio salió huyendo, intoxicado a través del aire hasta arribar a las mesetas de Egipto. Con el humo, el demonio salió intoxicado. Óigame, lo que dicen estos libros, ¿podrá usted creer que son inspirados? Capítulo 11 del mismo de Tobías dice, llevaba en la mano la hiel del pescado y le dijo, ten confianza, papá. Luego le aplicó el remedio y lo dejó un tiempo, el remedio. Enseguida con cada mano le quitó una débil tela del extremo de los ojos. Entonces su padre se echó a su cuello llorando y exclamó, te veo, hijo mío. Ahí está, los remedios según el libro de Tobías, que más bien parecen de curanderos. ¿Qué dice la Biblia respecto a eso? Leo rápidamente ahí en Mateo capítulo 17. Mateo capítulo 17, versículo 15. Voy a leer el 14 también. Dice, y como ellos llegaron al gentío, vino a él un hombre hincándosele de rodilla, diciendo, Señor, ten misericordia de mi hijo, que es lunático y padece malamente, porque muchas veces cae en el fuego y muchas veces en el agua. Y le he presentado a tus discípulos y no lo han podido sanar. Y respondiendo Jesús dijo, oh generación infiel y torcida, ¿hasta cuándo tengo de estar con vosotros? ¿Hasta cuándo os tengo de sufrir? Traédmelo acá. Y Jesús les reprendió y Jesús le reprendió y salió el demonio de él y el mozo fue sano desde aquella hora. Entonces llegándose los discípulos a Jesús aparte dijeron, ¿por qué nosotros no le pudimos echar fuera? Y Jesús le dijo, vamos a ver si les recomienda lo del hígado y el corazón del pez. Por supuesto que no. Mire lo que les dijo, por vuestra incredulidad, porque de cierto os digo que si tuvieras fe como un grano de mostaza, diréis a este monte, pásate de aquí allá, y se pasará, y nada os será imposible. Mas este linaje no sale sino ¿con qué? ¿Con un remedio? No. ¿Con un humo de un pescado, de su corazón, hígado? No. Este linaje no sale sino ¿con qué? Con oración y ayuno. Ahí está lo que dice
la palabra de Dios. Bien, entonces pudiéramos seguir ahondando en otras muchas contradicciones que aparecen en los libros apócrifos. Solamente por mencionar algunas de las más importantes, apoyan esos libros apócrifos la doctrina de la reencarnación. Sí, escuchó usted bien, apoyan la doctrina de la reencarnación. Libro de Sabiduría, capítulo 2, versículo 24. No, disculpe, este es otro punto, a ver si lo alcanzamos a ver también. Es el capítulo 8 de Sabiduría, capítulo 8, versículo 19. Había nacido como niño bien dotado, había recibido como herencia un alma buena, o más bien siendo bueno, había llegado con un cuerpo sin defectos. Versículo 20. Más bien siendo bueno, había llegado con un cuerpo sin defectos. Óigame, está escrito en Hebreos 9:27, vuelvo a citar, está establecido a los hombres que mueran una vez y después el juicio. ¿Sí? Ahora, según el libro de Sabiduría, dice que la muerte se introdujo en el mundo por el diablo. Sabiduría capítulo 2, ya que estamos ahí, dice en el versículo 24, la envidia del diablo introdujo la muerte en el mundo y la experimentan todos los que toman su partido. Eso dice la Biblia, que el diablo introdujo el pecado al mundo. Bueno, la Biblia no dice así. Lea lo que dice Romanos capítulo 5. Romanos capítulo 5, dice ahí la escritura, en el versículo 14. No obstante, reinó la muerte desde Adán hasta Moisés, aún en los que no pecaron a la manera de la rebelión de Adán, el cual es la figura del que había de venir. Voy a leer, a pasarme el versículo 12. Dice, de consiguiente vino la reconciliación por uno, así como el pecado entró en el mundo ¿por quién? Por un hombre, hablando de Adán, y por el pecado la muerte, y la muerte así pasó a todos los hombres, pues que todos pecaron. Vea entonces las contradicciones que hay en los libros apócrifos y que no concuerdan con la doctrina de los libros inspirados de Dios. Y hay otras contradicciones que por falta de tiempo ya no vamos a poder ver, pero por ejemplo, si usted quiere tomar nota de ello, la adición que tuvo, entre las adiciones que le añadieron a Daniel, Daniel capítulo 3, versículo 38, dice que no había profeta y estaría pasando por alto a Daniel, que era un profeta y está reconocido como un profeta de los profetas mayores, muy importantes. Sin embargo, contradictoriamente en las adiciones que pusieron, en esos versículos añadidos, a partir del versículo 30 en adelante, el versículo 38 del capítulo 3 de Daniel, dice que no había profeta. Luego otra contradicción, si gusta tome nota, ya no voy a citar por causa del tiempo. Judith capítulo 1, versículo 1, dice que de Nabucodonosor tuvo como capital a Nínive y reinó sobre Nínive, teniendo ahí a Nínive como su capital de su reino. Eso no concuerda con lo que dice Daniel capítulo 4, versículo 30, que dice que la capital del reino de Nabucodonosor era Babilonia. Bien, entonces ahí están grandes contradicciones. En Macabeos capítulo 5, por ejemplo, se cita de
de unos jinetes con armaduras de oro. Se escribe que en realidad ese tipo de figuras o de descripciones se atribuyen a leyendas y fábulas romanas. Bien, considere por último Daniel, eso lo voy a leer, una adición que hay en Daniel, capítulo 14. Esos capítulos añadidos solamente aparecen en los libros apócrifos. Quiero que escuche esto, algo que realmente me llamó la atención a mí. Libro del profeta Daniel. Voy a leer ahí del versículo 33, el versículo 34. El ángel del Señor dijo a Habacuc: lleva esa comida que tienes en las manos a Babilonia, donde Daniel, que está en el foso de los leones. Habacuc respondió: Señor, nunca he visto Babilonia, ni tampoco conozco el foso de los leones. Entonces el ángel lo tomó de los cabellos o de la mollera y levantólo de los cabellos. Habacuc, una persona, un profeta, dice, según esta edición de Daniel en los libros apócrifos, que fue tomado de los cabellos y lo trasladó a Babilonia encima del foso con la rapidez de un espíritu. Habacuc gritó: Daniel, Daniel, toma esta comida que Dios te envía. Daniel respondió: oh Dios, te acordaste de mí y no abandonaste a los que te aman. Daniel se levantó y comió, y el ángel del Señor volvió a dejar a Habacuc en el lugar donde lo había tomado. Disculpe, pero suena un tanto descabellado que este ángel tomara de los cabellos a Habacuc y lo llevara solo para llevarle comida de su guiso a Daniel el profeta. Entonces, ¿qué será? Que uno de los varones que quienes los sostuvieron fue ese ángel y el profeta Habacuc. Hay cosas muy contradictorias, en cierto grado hasta descabelladas, y voy a hacer un resumen por qué no aceptamos los libros apócrifos como inspirados de Dios. Número 1, la fecha en que oficialmente lo declaró la Iglesia Católica en el Concilio de Trento fue el 8 de abril de 1546, una fecha muy reciente. Bien. Número 2, nunca fueron esos libros escritos en hebreo, sino en el griego y en el tiempo en que estaba profetizado de que no iba a haber profetas. No hubo profetas en ese tiempo para avalar esos libros o esos escritos. Número 3, los judíos rechazan esos libros apócrifos y ellos tienen toda la autoridad porque a ellos les fue confiada la palabra, según dice Romanos 3, versículo 2. De ellos es la promulgación de la ley. Es más, la salvación viene de los judíos. Por eso son autoridad en decir qué libros son aceptados del Antiguo Testamento y qué libros no son aceptados. Número 4, los libros apócrifos nunca son citados en el Nuevo Testamento ni por los apóstoles ni por el Señor Jesús. Número 5, Flavio Josefo, historiador judío, cita claramente de que esos libros no son inspirados y solamente cita los 39 que conocemos como libros inspirados del Antiguo Testamento. Número 6, el concilio de la Odisea en el año 372, en los primeros siglos, da un catálogo de los libros sagrados y cita solamente los 39 que conocemos. Rufino dice que hace referencia a que hay otros libros, refiriéndose a los apócrifos, que no son inspirados.
Bien, y por último, la razón número 7 es porque hemos visto a la luz de la palabra estas contradicciones o estas enseñanzas en los libros apócrifos que no son de la palabra de Dios. Por ejemplo, el sacrificio y oración por los muertos. También como el mismo escritor de Macabeos declara que su escrito es de él, es un relato propio, no es inspiración de Dios. El perdón de los pecados por las limosnas, lo que cita Tobías. Los muertos intercediendo por los vivos, según cita Macabeos capítulo 15. Y así vimos algunas contradicciones graves, lo cual nos hace entender que los libros apócrifos no son parte del canon, no son libros inspirados de Dios. Dios les bendiga, mis amados hermanos. Damos gracias a Dios porque Dios nos ha dado las herramientas para entender lo que es verdadero y lo que es inspiración de Dios. Pero si a alguien le queda alguna duda, adelante, puede leer los libros apócrifos, pero se dará cuenta que realmente es una atmósfera totalmente diferente a los libros sagrados, a los libros del canon, que son 39 libros en el Antiguo Testamento y 27 en el Nuevo Testamento, también escritos por judíos, apóstoles y el mismo Señor Jesús, los relatos de él, que también en cuanto a la carne fue judío. Damos gracias a Dios. Señor Jesucristo, te damos muchas gracias porque tú nos has revelado tu palabra. Entender que toda escritura, esta palabra que tenemos, los 39 libros del Antiguo Testamento, es inspiración divina y es útil para enseñarnos, para redarguir, para corregirnos, para instruirnos en justicia, sabiendo que esta profecía no fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados del Espíritu Santo. Aunque por una parte hay una pena de anatema, de maldición a todo aquel que no acepte esos libros, sin embargo, Señor, tú también das una sentencia cuando dices en tu palabra que todo aquel que le quitare a esta profecía, tú quitarás su parte del libro de la vida y de la santa ciudad. Pero también todo aquel que le añadiere, tú añadirás las plagas que están escritas en este libro. Es una seria responsabilidad el quererle quitar o añadirle. Sabemos, Señor, que tú eres el juez, que tú darás el pago, tú juzgarás a aquellos que en realidad le han añadido a la escritura. Te damos gracias, da entendimiento a nuestros amados oyentes, amigos, Señor, esperando que no se ofendan, sino que descubran la verdad a través de tu palabra. Y conoceréis la verdad, y la verdad os libertará. Dios les bendiga, mis amados hermanos, Dios les guarde.